Ponme en la palabra lo más grande que tú puedas. Ponme en la palabra hoy. We're going to put a word on the screen, and it's going to be the word today. Hoy. Today. Porque esta va a ser mi introducción. Because this is going to be an introduction. Va a ser algo muy importante. Something very important. Una palabra hoy. A Moisés le encantaba la palabra hoy. Because the word, Moses loved this word, today. Moisés la menciona 59 veces en el libro de Deuteronomio. Moses mentions this word 59 times in the book of Deuteronomy. Y gustaba mucho. Hacía una enmarcación excelente. And he would make this demarcation in an excellent way. Hermosa. El libro de Deuteronomio The book of Deuteronomy, se llama el libro de la segunda ley. it's called the book of the second law. No porque hubieran otra ley. Not because there's other La laws, ley del Señor fue una. La ley de Jehová because the law of es God una. is one. Hace sabio al sencillo. It makes the simple wise. ¿Cuántos quieren ser sabios? How many want to be Con la wise? sabiduría de Dios. With the wisdom of God. Estudia las escrituras. Study scripture. Ella es la que hace sabio al sencillo. That is what makes you wise in the Lord. Fuera de la sabiduría de Dios. Away from the wisdom of El God, diablo trata de imitarla. the devil tries to Pero esa imitate es la it. que se llama astucia. But that is called astuteness. Esa sabiduría dice Santiago que es terrenal. And that Animal says diabólica. is from the earth, and it is the La única diabolic. sabiduría. The only La wisdom única sabiduría The only es wisdom la que proviene de lo alto. is what comes from above. Nos la da la escritura. The word gives it to La us. Biblia dice que nos hace sabio al sencillo. The Bible tells us that it makes the simple wise. Pero también dice Santiago que But se la James- pidamos a Dios y Él nos las dará abundantemente a todo aquel que se la pida. Also tells us to ask the Lord, and He will give us abundantly all the wisdom that we Siempre ask yo he for. aconsejado a los líderes por la mañana, léase el Proverbio 8. Go ahead Por and la read noche, Proverbs léase 8. el Proverbio 8. El que tiene Proverbs 8. sabiduría He who wants wisdom. tiene una joya más que el oro y la plata y cualquier cantidad de You dinero. have something more Que- valuable porque than es la gold and sabiduría silver. de Dios. Because it is the wisdom of La God. sabiduría de Dios The wisdom of God. te va a alinear, It will align you a aconsejar, to a counsel, opinar, to have an a opinion, hablar, to speak. alineado con las escrituras, Aligned con el pensamiento de Dios. with the scripture and the thoughts of God. Porque cuando lo hacemos escrituralmente, Because when we no do it proviene de scripturally, ti, it doesn't come from you. no proviene de It mí. doesn't come from me. Aquí todavía está la presencia del pecado. The Y puedo presence of sin is still tergiversar in me. cosas And I could reverse things para mi conveniencia. for my convenience. Pero cuando nos alineamos a las escrituras, yo juzgo por las escrituras. But when we align ourselves with scripture, Así no juzgo yo. whether I like it or not, Juzgan las escrituras. judge scripture. Scripture judges. Amén. Juzgan las escrituras. It's the scripture that Ahí hay judges sabiduría. and gives wisdom. Así cuando a alguien no le gusta algo que diga las escrituras, le entrego, pelea con él, a ver, pelea. So when someone doesn't like what scripture tells them, I say, here, you read it, you receive it. Toda discusión está fuera. All discussion is ended. Amén. Amen. Entonces pidamos siempre sabiduría. Let's always ask for wisdom. Hoy. Today. Ya lo tenemos. Ok, yo quiero que ustedes digan, hoy. I want you to understand today. Dígale a alguien al lado, hoy. Tell them today. Escuche bien. Entonces, en el libro de Deuteronomio, él hace mención, es de la misma ley, pero vuelve a recordarles. In the same way in Deuteronomy, he makes mention and he reminds them. Moisés le recuerda todos los estatutos Moses reminds them of all the statutes and the decrees que Dios le había dado, that God had already given them, incluyendo los 10 mandamientos. including the Ten Commandments. Recuerden que fueron 3, la civil, todo lo que tenía que ver, Remember, there was civil law todo con la simbología, la sacerdotal y, with the y los mandamientos. priestly La ley law moral, la ley and the civil commandments. y la ley sacerdocio, etcétera, And the etcétera. establishment of the priesthood. Y cada una de esas cosas tenían decretos, tenían estatutos, tenían y And tenían in all mandamientos. that, they had statutes, Él they les had hace un commandments. recuento de todo eso. And Moses makes a remembrance of all of that. También les recuerda He also también reminds las them veces que fueron rebeldes the times en that el they've been desierto. rebellious Les recuerda in también eso. the desert. He reminds them. Y tú sabes, les exhorta And he exhorts them a creer que solamente
recuerden, solamente hay un Dios arriba en los cielos y un Dios debajo en la tierra y no hay otro. And he reminds them that there's only one God in the heavens and only one God below the earth. Amén. Y cojamos la palabra del Señor como para hoy, para nosotros. And let's take the word of God like it's today for us. Moisés nos está hablando hoy. That Moses is La speaking palabra to de Dios us. nos está hablando. The word of God is speaking to El us. Espíritu Santo inspiró a Moisés The Holy Spirit inspired y nos Moses. dice hoy, And he says today, recuerden que hay un solo Dios en los cielos. remember there's one only God in the heavens. Recuerden que hay un solo Dios en la There's tierra. only one God on the earth. No hay otro Dios. There is no other God. Antes de Jehová no hubo Before un God Dios. there was no God. Después de Jehová no lo habrá jamás After tampoco. Jehovah there will be no Él other es el God. único Dios. He's the only Él God. es el único Dios. He is the only God. Él es el único Dios. He is the only God. Y Jehová reina. And God Él reigns. sigue reinando. And he will Él continue sigue to reign. gobernando la tierra. And he continues to Él govern sigue gobernando the la earth, tierra. all Y the todo earth. cuanto acontece And everything that va happens, encaminado it is al going propósito eterno de Dios. according to the Al purpose, propósito eterno de Dios. eternal purpose of God. Aunque no lo entendamos. Even if we don't No understand estamos it, aquí para entender a Dios. we're not here to understand God. El que trata de entender a Dios se está igualando a Dios. And someone who's trying to Nunca understand God is podrás trying to make entender a themselves equal to God. Porque pasan algunas cosas que creemos, pero ¿por qué? We cannot understand God, but Si there's Dios lo things that happen we permitió, don't si Dios understand. lo permitió, If God allowed it, solo podemos decir amén. we can only say amen. Amén. Amen. Él es Dios. He is God. Cuando nosotros entendemos y reconocemos que Él es Dios, When we ¿y understand quién es Dios? and recognize that He is God and who is Nosotros God, vamos a reconocer también, nos vamos a dar cuenta quiénes somos nosotros. we will also recognize and be aware of who we are. Y a la medida que usted más conozca a Dios y más grande lo vea y más poderoso, más pequeñito te vas a ver. And to the Más measure insignificante nos vamos a ver. That you know God and you see His greatness and you understand how big He is, the more insignificant, the more small Que and si al- lower you'll see yourself. Que si alguna dignidad podemos tener, If fue there porque is- Cristo nos las impartió, nos hizo dignos. If there is any worthiness that we have, it is because Christ imparted it to us. Vamos a entender que nadie es grande. Let's understand that nobody's great. Nadie es grande. Nobody's great. El único grande es Él. The only El great one único is Him. poderoso es Él. The only powerful one is Him. El Dios que adoramos. The God that we El love. Dios que servimos. The God that El we Dios serve. que invocamos. The God we invoke. El Dios del cual hemos recibido todo don y buena dádiva. The one in which we have received all good things. El que nos creó. He who created us. Cuando nos vio perdidos, nos compró otra vez para traer. Éramos esclavos y nos compró. When He saw A us precio lost, de He bought sangre. us with blood of Christ. Para que toda la gloria sea de Él. So that all the glory be His. Toda la gloria sea de Él. So that all the glory be Toda la His. gloria sea de So all the Él. glory be His. Y Él no comparte su gloria And con He nadie. does not share His glory with anyone. Con nadie. With no one. El único nombre grande es el de The Él. only great name is El His. Padre solo reconoce el nombre de Jesús. The name of Jesus Christ. Así que no tratemos de hacernos grandes. So let's not make No ourselves big. tratemos de hacernos un nombre. Let's not make ourselves Cuanto a más name. grande tratemos de ser, But let us try más insignificantes somos delante de Dios. more insignificant before the eyes of our Lord. Amén. Amén. Amen. Esto solo me lo dio el Señor para su iglesia. God gave this to me for His church. Amén. Entonces él trataba también con eso, no de no recordarles los pecados pasados ni nada que ver, ni siquiera quería él que tuvieran como temor al entrar a la tierra de Canaán. Recuerden que mandaron 12 espías, recuerden que tenían miedo, que Moses tenían esto. reminds them of all these things, not because he wants to put fear in their hearts or to remind them of all the sin they committed. No. Dios no quiere eso. Él no quería eso en aquel tiempo. He did not Hoy want that at tampoco that el time. Señor quiere. Today also he does not want No quiere recordar nada pasado. to remember the past. Nada pasado. Nothing of the past. Absolutamente. Ni tampoco tener temor a un nuevo comienzo. He wants a new beginning. Amén. Ni temor a un nuevo And comienzo. he does not want us to fear a new beginning. Moisés aquí no trataba trataba de a ellos de alentarlos a que no tuvieran miedo cuando fueran a entrar a la tierra de Canaán. Moses was trying to help the people understand not to have fear as they entered into the land of Canaan. Amén.
no tener miedo. To not Él lo have que fear. quería más bien era alentarlos, He wanted to alentarlos espiritualmente. lift them up, to encourage Entonces, them. cuando le dice hoy, When he says después de today, hacer todas esas reflexiones, after all those reflections, en Deuteronomio 4:39, in Deuteronomy chapter 4, verse 39, les dice, aprende pues hoy, diga hoy, say today, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Deuteronomy 4:39 says, acknowledge and take to heart this day, say this day, that the Lord is God in heaven, above and on the earth below. There is no other. El Dios que estuvo contigo antes está contigo hoy. The God Porque that was Él with you es el before, mismo. He is with you now. He is the same. Amén. Amen. Amén. Esta palabra hoy, para ellos era muy importante, esta palabra hoy. Porque esta palabra hoy, cuando se parte en su raíz, su significado, This word today was a very important word for them because when you break up this word, the significance of this word today, en la palabra hebreo que se emplea, in Hebrew, lo que quiere significar es en este día. it signifies in Le he this dicho day, siempre que hay varios significados. things. En esta de aquí, and this word, la que se emplea, the one that is employed, significa signifies hoy, un día a la vez. today, one day at a time, Un día a la vez. a day at a time. Entonces, por eso hoy yo les digo, hermanos, That's why I tell you, brethren, esta vida cristiana es un caminar this is also a walk. hasta que Cristo nos llame a su presencia. Christ calls us to his presence. Amén. Amen. Vamos a tomar este caminar Let- un día a la vez. Take this walk one day at a time. Porque cada día viene con sus propias calamidades. Because every day comes with its own calamities. Por eso es muy importante. En el día de hoy por la mañana, Señor, ayúdame en las calamidades de este día. Ayúdame en el día de hoy. Por la noche, damos gracias, Señor. Pasé este día todavía vivo. That's why when we wake up in the Gracias. morning, we have to ask God, God, help me today for the calamities that come. And at night, we have to thank him for helping us throughout the day. Al otro día por la mañana, And the next day, un día a la vez. one day at a time. Señor, en las calamidades de hoy que tú estés conmigo. That you would be with me today in the calamities of today. Escuche lo que le estoy hablando. Hear what I'm saying. Porque aún esto que le estoy hablando es siendo guiados por el Espíritu Santo. Es Because el even Espíritu when I'm Santo saying, quien te va a hablar. it's the Holy Es el Spirit Espíritu Santo that's quien te va a leading me. guiar. It's the Holy Spirit that's going to guide you. El Espíritu Santo que has recibido. It's the Holy Spirit that you've received. Él es el que mora en ti. He is Él es el abiding que va a in you. dirigir tus pasos. He's directing Él es el que te va a your walk. impulsar. He is going to impulse you. Amén. Amen. Vamos a ver. Entonces, la palabra para ustedes hoy más que nada es esto mismo. So more than anything, the word today Un means día a la vez. one day Hoy. at a time. Diga, hoy, Say today, Señor, un nuevo comienzo. a new beginning. Hoy, Today, Señor, a caminar contigo. Lord, to walk with you. Hoy, Today, cada día debe ser un nuevo comienzo para nosotros. every day should be a new beginning for us. Ya los afanes de ayer quedaron. So the worries of yesterday, they stay behind. Vamos a bregar con los de hoy. Let's deal with the ones for today. Amén. Amen. Amén. Hoy. Today. Así es que esta era mi introducción hoy. That introduction was today. Porque qué triste sería, hermano, que usted todos los días fuera igual, cometiera la misma falta del día anterior, cometiera, ¿dónde va a Because llegar? how Cada sad would día be. es un día nuevo, es un día de oportunidades. Siempre piense eso. Hoy no voy a comer, revise sus faltas de ayer, Let's decide not to make the same mistakes from yesterday. solamente para no cometerlas hoy. Think about them solely so that you don't commit them again today, the next Seríamos muy day. torpes si cometiéramos los mismos errores y la misma falta todos los días. We cannot be committing the same sin, Amén. the same errors Que el every single Espíritu day. Santo nos corría que nos corría hoy la de ayer. That the Holy para Spirit que no will las correct us cometamos today hoy. Ese es el of sentido. yesterday's ¿Me errors explico? so that we could do better today. Do ¿Me you explico? understand? Amén. Que mañana sea mejor que hoy. That tomorrow will be better than today. Ok, vamos a hablar entonces del Espíritu Santo. So let's speak about the Holy Spirit. Y repito otra vez porque me da mucho gusto. And I repeat it because it gives me such joy. Tercera persona de la Trinidad que vino hace 2000 años. The third person of the Trinity that came over 2,000 years ago, Que fue derramado sobre la iglesia. that was poured out over the church. 120 eran judíos, quiero que sepan. And they were together, united, I want you to know. No eran gentiles, eran judíos. They were
La iglesia comenzó con judíos. and they were Jewish. Ellos habían venido de diferentes lugares, pero eran judíos. They came from different places, but they were all Jewish. Amén. Amen. Y por ellos y a través de ellos llegó a los gentiles. And by way of them and through them came to the Gentiles. Amén. Nosotros éramos gentiles. We were Gentiles. ¿Hay un gentil aquí? Éramos gentiles. We were Gentiles. No somos judíos. We are Tampoco. not Jewish Somos la either. iglesia del Señor. We are now the church of God. Igualmente que el judío que cree en Jesucristo, The same as the Jewish como person aquellos who 120 believes in Jesus Christ, just like those first 120, dejaron de ser judíos. they stopped being Jewish. Estoy hablando espiritualmente, I'm speaking porque hay quien confunde spiritually. la cultura judía y el ser judío Because porque we es de can't allá confuse the culture of que being la Jewish religión judía. and the religion, the Jewish religion. ¿Comprende? Hay quienes la confunden, creen que es lo mismo. No es Sometimes así. people confuse that Ellos and think it's the también, ellos fueron los que comenzaron a ser la iglesia del Señor. They too began being the church of the Lord. Porque habían creído que la salvación era únicamente y únicamente por medio de la sangre de Jesucristo. Because they came to believe that salvation was only and only by way of the blood of Jesus Christ. Así que hoy tantos gentiles So como today, judíos they're Gentiles and Jews. conformamos la iglesia del Señor. Together we make up the church of the Lord. Amén. Ahora, Amen. el Espíritu Santo, ¿por qué? Vamos a hacer memoria de él. No voy a extenderme demasiado sobre demostrar que es una persona, demostrar que él es Dios, porque eso ya lo he predicado mucho en otras ocasiones. Let's Y hay remember inclusive libros que yo pregunté si habían, perdón. Let's make remembrance of who the Holy Spirit is. And I'm not going to go too long on explaining why he is a person and what shows us that he is a person, because I've taught that and written about that many times, and there's a book regarding that. Hoy, cuando yo le dije hoy, es porque mi esperanza hoy es que todos podamos salir con una convicción. My hope and what I'm waiting on is that today we can leave this place with a conviction. Convicción, hermano, convicción. A conviction. Es muy fácil creer cualquier cosa, pero cuando ya tú tienes convicción, la convicción solamente la da el Espíritu Santo. It's easy to believe anything, but it's when the Holy Spirit gives us conviction, only it comes by way of the Holy Spirit. Las opiniones mueven los hombres de un lado para otro. Opinions move man from one side to another. Ah, mira, no es verdad, tú tienes razón. Viene otro, le da otra opinión. Oh, 'cause Es we verdad, say- tú tienes razón. Someone gives us an Ve, opinion. porque Oh, son yeah, you're right. opiniones. Another person gives us an opinion. Yeah, you're right. Pero cuando el Espíritu Santo te da convicción, But when the Holy Spirit gives you conviction, no hay diablo que te mueva. there is not a devil who can Hay move you. convicción. There is conviction. Cuando el Espíritu Santo da convicción. When the Holy Spirit gives conviction, Usted cree las escrituras you believe cuando el Scripture. Espíritu Santo te da convicción. When the Holy Spirit gives Cuando el you Espíritu conviction, Santo te revela. when the Holy Spirit Cuando el Espíritu reveals Santo te revela algo, the Word, no hay diablo que te haga a ti creer lo contrario. when He reveals something to you, there is Porque el nothing, no Espíritu devil that Santo can te dio convince you convicción. otherwise. Because the Holy Spirit gave you Por eso es que hay conviction. tanta religión y tantas cosas, porque van moviéndose por opiniones de hombres. Otro que habla con más dulzura o que habla o tiene un rico léxico. That's why que there's so pueden many escuchar, religions. Hablar muy fino. Because no there's como so yo. many people guided by opinions or guided by man, by one man's grace Oh, wow. or one man's Ese sí que charisma. ese sí que Oh, sabe. that one really knows something. Tienen doctorado, Oh, tienen wow, they esto, have a doctorate, they have this, pero el they have Espíritu that. Santo no se estudia en universidades. But the Holy Spirit is not studied in the universities. Y hoy vamos a hablar de eso, And we're going to speak on that porque he today. venido decidida Because I came decided a que ningún, al menos que usted lo permita, al menos que usted lo desee, porque al final uno se le puede caer la lengua enseñando y después cada quien va a creer lo que quiera. I can spend myself up here speaking to you, but it's Sabe- your decision Pero yo en paz, porque mi responsabilidad la habré librado frente a to ustedes. receive it. Because y delante de Dios. I'm in peace because I have done my responsibility before the Lord giving Mi you the word. responsabilidad es delante de Dios para ustedes. que My me puso acá. responsibility is before God for you. Y vamos hoy también a entrar And today we're going to al enter espíritu de la palabra para que ustedes of the spirit of the word estudien la Biblia de otra forma. so that you can study the word in a different way. Amén. Amen. El Espíritu Santo primeramente es una persona. First of all, the Holy Spirit is a person. Es una
persona. ¿Cuántos están seguros? Esto tiene que ser que el Señor te revele que es una persona. How many are sure that he is a person? You have to have revealed that to you, that he is a person. Con la misma convicción, hermano, que nosotros recibimos, la misma convicción que nosotros hemos creído que Jesucristo es el Señor, con esa misma convicción tenemos que creer que el Espíritu Santo es una persona. With the same conviction that we believe that Jesus Christ is Lord, it's with that same conviction that we have to believe that the Holy Spirit is a person. Le he repetido en más de una ocasión ahora. I have repeated you in more than one La occasion. tercera persona, The third person of the Trinity el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. is God, the third person of the Trinity. Ahora escuche. But now listen, La tercera persona de la Trinidad, the third person of the Trinity, el decir la tercera persona no lo hace a él inferior, ni al Padre ni al Hijo. in saying he's the third person, doesn't make him inferior to the Father or to the Son. No es un certamen de valores, saber quién está en primer lugar, en segundo lugar o en It's tercer not a lugar. question of values to see if who is what first, second, or third place. Absolutamente no. No. Se le dice la tercera persona It says we say the third person simplemente porque fue la tercera persona de la Trinidad, del cual los tres son uno, porque son cosustanciales, son coexistentes y son coeternos. We say the third just because it's the third person of the Trinity, but they coexist and are co-eternal. Tienen la misma They sustancia. have the same substance. Son eternos iguales They are all eternal y existen de una forma igual. and exist in the same form, in the same way. Amén. El Espíritu Santo, las esencias de su ser son perfectas. The Holy Spirit, the essence of who he is perfect Porque Él es perfecto. because he is perfect. La esencia del ser de Jesús es perfecta. The essence of Porque Él es Jesus perfecto. because is perfect because he La is perfect. esencia The del essence ser del Padre of the es being perfecta. of the Father is Porque perfect Él es because perfecto. he is perfect. Amén. Amen. Lo que nosotros llamamos atributos. What we call attributes, Estamos usando simplemente palabras humanas. we are using human words. El Espíritu Santo tiene que inspirarla con palabras humanas para que podamos entender. The Holy Spirit has to inspire us through human words so that we can understand. Pero no son atributos en ellos. But it's not just attributes in them. Un atributo para nosotros en nuestra gramática es lo que se dice del sujeto. An attribute in our grammar is what's called a subject. No lo que el sujeto es, sino lo que el sujeto hace. Not what the subject is, but rather what the subject does. That's what we Amén. call an attribute. Un atributo es eso. That's an attribute. En el Padre, In the Father, en el Hijo in the Son, y en el Espíritu Santo, and in the Holy Spirit, sus atributos his attributes son las perfecciones de su esencia. are the perfections of his essence, Son las perfecciones de lo que Él es. the perfections of who he is. Amén. Amen. Cuando decimos Dios es amor, When we say God is love, Él nos ama con un amor perfecto. he loves us with a perfect love, No como el amor del hombre. not like man's love. Ama con interés. El amor del hombre es egoísta. The love of man is egotistical. Hermanos varones, me refiero cuando digo hombres y mujeres. When I say man, I'm talking about men and women. Amén. Men and women. El amor humano es egoísta. Human love Qué is fácil es egotistical. amar al que te ama. Qué fácil es. Oh, how easy it is Qué fácil es amar al que es nice, to una love the buena one who persona. loves you, who is nice to you. Pero el amor de Dios no es así. But God's love is not El like amor that. de Dios nos llegó, mire, hasta amar siendo nosotros pecadores. The love of God reached us even when we were sinners. Amén. Amen. Y ese ha sido el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. And that's the love that is poured out in Entonces, our ¿por hearts. qué el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? So why is the Holy Spirit the third person of the Trinity? Simplemente porque fue en el orden de revelación que le fue dado a la iglesia. Simply because it's in the order of the revelation that Tan was simple given como to eso. the church. En el That's simple. Antiguo Testamento era el Padre, In the Old Testament, it was the Father, pero el Espíritu Santo estaba. but the Holy Spirit was there. Inclusive en el primer día en Génesis, ¿qué es lo que dice? En el Even in the first principio day. creó Dios los cielos y la What tierra, does it say? In the beginning, God created the y heavens el and the earth, Espíritu del Señor se movía. and the Spirit of God hovered. Amén. Amen. Y dijo Dios, And God said, salió Jesús, salió la palabra, came out the word, Jesus.
sea, existían. So they all existed. Simplemente fue el orden de revelación que nos fue dado. It is simply referring to the El order of Padre en revelation el that which Antiguo was given to Testamento. us. The Father in the Old Después Testament. vino en el Nuevo Jesús. Then we see in the New Testament Jesus. Porque en el Antiguo Testamento el pueblo nunca pudo conocer a Dios. Because in the Old Testament, the people could not know God. No pudieron conocerlo, no podían tener una relación con They Dios. could not have a relationship with God. ¿Por qué no podían tener una relación Why con could they Dios? not have a relationship? Porque todavía el pecado no había sido pagado. Because sin was not paid for Todavía yet. la justicia de Dios no había sido satisfecha. Because the justice of God was not yet satisfied. Ellos tenían que nacer de nuevo. They needed to be born again. Para nacer de nuevo primero había que satisfacer la justicia divina que decía, And in la order to paga be del born pecado es again, muerte. divine justice had to be paid. Estaban bajo condenación. They were under condemnation. Amén. Dios en su sabiduría God in his wisdom lo hizo de esta manera established para aquel pueblo que él había elegido, that the people he elected, para a través de ellos darse a conocer. that through them he was going to reveal himself, Pero primero tenía que tratar con ellos, that first he had to deal with que them, ellos reconocieran su condición espiritual that they would recognize their spiritual condition, y entendieran que iban a necesitar a alguien que los salvara. and that they would understand that they needed someone to save them. ¿Van conmigo? Are you coming with me? ¿Van conmigo? Amén. Entonces simplemente fue, cuando Jesús se va, So it was simply this: when Jesus leaves, el amor del Padre siempre con nosotros. the love of God is always with La us. gracia The del grace Padre, el amor del Hijo. of the Father, the love of the No Son, los voy a dejar huérfanos. will never leave you No, orphan. los voy a dejar solos. No, I'm not going to leave No you quiero que alone. ninguno se me pierda. I don't want anyone to be lost. Me voy, I'm pero going, vendré. but Me voy, I'm going. pero vendré a ustedes. But I will send. Me voy. I go, Pero enviaré al Espíritu but Santo. I will send the Holy Me Spirit. voy a enviar al otro. Another one will Otro come. igual que yo. One like me. Pero usted ve el juego. You see Uno the play dice, there? me voy. He says, I'm leaving, Vendré a vosotros. But Y I su will gozo no come. será quitado. Y tacatá, ¿verdad que and I will do sí? this, and I will do that. En unas ocasiones dice, vendré. And he's another occasion, he Dice, says, para I will final, come. para el final, porque eran cosas que ellos no iban a poder todavía aguantar. Muchas cosas el Señor no le podía decir porque ellos no lo hubieran ni entendido. There was siquiera. many things that he couldn't say or explain to them because they were just not going to be able to understand it at that time. Pero si no me fuere, But if I don't go, no enviaré I al wouldn't otro. be able to send the Al other. otro. The other. La palabra que se emplea es alos. It's the Otro word exactamente allos. como yo. El Padre y yo vendremos y haremos morada. The Father and I will come and we will make dwelling. We will El dwell. Padre y el Hijo. The Father and the Jesús Son. dice, el Padre y yo, el que guarde mi mandamiento y mi palabra guardará. The Father and I. Y vendremos a Él y el Padre y yo haremos morada en Él. ¿Y en quién están ellos haciendo morada en ti? And who is dwelling in you? En el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Amén, porque son uno. Because they are one. Son uno. They are one. Entonces, para ser uno tienen que ser iguales. So in order to be one, they have to be equal. Si no fueran dos y uno. Otherwise, it would be 2 and 1. Tienen que ser exactamente They iguales. have to be exactly the El same. único que se puede igualar a Dios el Padre es otro que sea Dios también. Dios el Hijo. Amén. Y Dios el Espíritu Santo. God the Father and God the Holy Spirit. Hay algo en nuestra psique muchas veces que pensamos que si hacemos uno con este, el otro se va a poner celoso. There's something in our psyche that sometimes we think that if we honor this one, the other one is going to get jealous. Vamos a la verdad, ¿no les ha Envious. pasado eso? Isn't that Creen not como que el happen otro se va a poner... sometimes? En ellos no hay amor egoísta como, There is no como en egotistical nosotros. love in him. That's only in us. No. Su amor es perfecto. His love is perfect. Su justicia es perfecta. His righteousness is Su perfect. santidad es His perfecta. holiness is perfect. Se las voy a nombrar todas en una. I'm going to Las name it all. perfecciones de la esencia de su ser The perfections of son perfectas. the essence of his soul. Hoy usted puede his ser una being persona are perfect. amable Today you could be a nice person, y mañana ponerse gruñón. and tomorrow you could be a difficult Entonces no hay person. una perfección ahí de su esencia. There's no perfection in your Cuando hay essence. perfección en la esencia es que en todo tiempo y momento usted es lo mismo, permanece igual. Es perfecto. When there is perfection in your essence, you are the El same amor de person Dios es all the time. perfecto. Le voy a dar un ejemplo para que uno solo, porque si me llevo de ejemplo, imagínense. I'm going to give you a secret. Diríamos and an muchas example. veces, quizás como alguna vez yo también pensé, wow, pero cuando el diluvio, pero Señor, acabaste con todo el mundo, tú sabes, ¿no? Por esta gente, el mundo entero. Let's give an example that when the Noah's Nada flood, más salvó a Noé. he killed everybody. He only allowed Noah and his family Y to Noé live. estuvo predicando y predicando y predicando And y Noah was nadie. preaching and preaching and preaching. Ay, hermano, pero si él no acaba todo eso,
Mire, hasta contaminaban a Noé. But listen, if he didn't finish with all of that, they would even ended up ¿Usted contaminating cree que Noah. no? No era un hombre como cualquiera de nosotros. He's not a man like us. Era un hombre igualito que cualquiera de nosotros. Noah Noé. was a man like us. Y así mismo como los hombres contaminan, él se hubiera And the same way contaminado. we can get Él no era contaminated, he could have perfecto. gotten Él era un contaminated. hombre pecador igual que He was cualquiera. a perfect person. He was a sinner as well. Y había que hacerlo prevalecer. God had to make sure he was ¿Por qué? persevered. ¿Por qué? Why? Porque en él iba la simiente prometida. Because in him the seed was En él iba la simiente prometida en el Edén. the seed, the Amén. promise. Iba a la promesa. There went the promise. Entonces Dios tenía que salvarlo para So God had to save continuar. him, to Y al continue. cabo de los años, 4,000 años después, viniera la promesa. And after many years, the promise would come. Amén. Dios es Dios, hermano. Nuestra mente es God finita. is good. Our minds are finite. Ay, Dios. Uf. Entonces, ¿hubo tal injusticia? No. Es que a Dios le interesa su palabra. He cares about Cumplir his sus promesas. word, his promises. He's not unjust. Dios no está comprometido con un hombre. He's not committed to just a man. Y ahí incluyo a las mujeres. And that's included Dios está men and women. comprometido con su palabra. He is committed to Dios está his word comprometido con sus promesas. with his promises. No con hombre. He's not committed Él to es el que pone humans. reyes, quita reyes. He puts kings, he takes Él no away está kings. comprometido. He's not committed to man, to humans. Él sigue reinando. He continues En la to tierra hay reign. turbulencia. En la tierra hay turbulencias. In the earth, there En la are tierra hay turbulence. aflicciones. There's afflictions. En la tierra hay guerras. There are wars. Pero en el cielo, But in heaven, allí hay paz. there's peace. Hay una sola voluntad. There's one will, La voluntad de Dios. the will of God. Amén. Amen? ¡Qué lindo! How beautiful. ¡Ay, qué lindo! How beautiful. Lindo. Amén. Así es que, como es una persona, So because he's a estamos person, llamados a tener una relación personal. we are called to have a Con el personal Espíritu Santo. relationship by way of the Holy Su Spirit. mejor amigo tiene que ser el Espíritu Your Santo, best friend no el has to hermanito be de al lado. The Holy Spirit, not El the one that you like. Espíritu Santo. The Holy Spirit. Ese es su mejor amigo. That's your best friend. No es el pastor, It's not the pastor. es el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Los pastores tenemos tantas fallas y tantas faltas como ustedes. Pastors have so many errors and we fail just like you. Nuestro mejor amigo tiene que ser el Espíritu Santo, Our best friend no el has to hombre. be the Holy Spirit, not man. Por eso dice las Escrituras, maldito el hombre que confía en hombre. That's why Que uno Scripture se says, tira por un hoyo y los otros se tiran también. Cursed is the man who confides in man. Usted se puede tirar por el hoyo, pero yo me quedo para con el You Señor. can throw yourself in the well, but I will keep confiding in him. Y la expresión se tira por el hoyo es errar, yerra, se cae. Tú te caes con él. And if the one that you're attached to falls, you will fall with them. Consulte las Escrituras. Consult the Amén. scriptures. Es esencial It is, que lo conozcamos como persona y una relación con él como persona. it is essential that we know him as a person and have a relationship with him, a personal one. Una de las razones que se nos dificulta un poquito, One of the reasons why it becomes difficult for us sometimes, y hoy esa dificultad se va en el nombre de Jesús, and that difficulty goes in the name of Jesus es today, primeramente que nosotros siempre creemos que una persona es alguien que tiene un cuerpo. because we believe that a person is somebody who has a body. Sí, y como el Espíritu Santo no tiene cuerpo, porque es And un as espíritu, The Holy Spirit doesn't have a body because he is a spirit. se nos da como un poquito de problema. Tú sabes que es una persona. Sometimes it's a little hard for us to understand that he's a person. Algunos creen que es un ghost. Some people think he's a ghost. Es un espíritu. He is a spirit. Es un espíritu santo, a He is diferencia de los demás espíritus. And he is a Holy Spirit, different than the other spirits. Porque aún Satanás y los demonios son espíritus Because también. Satan and the demons are spirits. Y no tienen cuerpo. And they don't have bodies. Por eso le gusta meterse That's why he likes to en el cuerpo de un hombre get de una into mujer a body of a man or a woman para tener cuerpo. so that he can have a body. Porque no tienen cuerpo. Because they don't have ¿Estamos? bodies. Entonces, el Espíritu Santo no tiene cuerpo. So the Holy Spirit doesn't have a body. Sin embargo, Dios no tiene cuerpo. Dios el Padre no tiene cuerpo But tampoco. God the Father doesn't have a body either. Jesús dijo que Él era espíritu.
Because he's Dios es spirit. espíritu, y los que le God- adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. God is spirit, and those that worship him must worship in spirit. Pero no tenemos problema en pensar en Dios el Padre But we don't have como a espíritu. problem ¿Por qué? thinking about God the Father as a Porque spirit. desde niños Because when- escuchamos que nos lo presentaban con características de persona. Because since we were children, they would describe God to us with characters of a person, Yo escuché toda mi vida, characteristics. si te portas mal, papá Dios te va a castigar. I would hear all my life when I was a child, oh, if you do bad, Father God is going to punish you. Papá Dios te está mirando. Father God is seeing you. ¿Sí o no? Yes or no? No le dijeron eso a muchos de ustedes cuando Did that chiquitos. not happen to some of you when Papá you Dios, were growing papá up? Dios. Entonces, usted en su mente ya iba. So then in O your sea, yo mind, la impresión que yo tenía era que era un viejito de la barba larga, como lo había visto alguna vez I personally had en the el templo impression católico that he donde was yo an old asistía, lo había man visto así. with a long beard, ¿Entiendes? white, Y para mí él era un viejito, For me, con he la was an barba old man. larga, todo blanco, sentado, All como white lo veía and en la sitting on a parroquia. throne. Because that's what I used to see in the Amén. Catholic Church. Pero de allí, como él es Dios encumbrado por allá arriba, veía todo. And I would imagine him looking at all of us from above. Entonces, cuando hablaban de él con características de una persona, So they would speak about him with entonces no teníamos, characteristics cuando of a vinimos, person. aunque no teníamos relación con él, Although we didn't have a relationship cuando with him. vinimos a la relación con él, When we came to have a relationship with him, nos fue muy fácil cuando dijimos Padre. it was easy to say La Father. oración ya fue diferente. And that relationship Todo ya fue diferente. was now Sabíamos que hablábamos con alguien, because now we know we're talking to con someone, una persona. with a person. Teníamos ya la certeza de que nos escuchaba. We were assured that he Cuán heard grande us. fue ese gozo. And how many had that joy? Amén. Lo más rico para mí es recordar The most beautiful thing to me is to Amén. remember cuando se me hizo real. when he became real to me. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando That vino a is the work of the nosotros. Holy Spirit in us. Amén. Amen. Todo lo que es bueno, todo lo que es santo, dice el autor, en eso pensad. Everything that is good, everything that is holy, in that the apostle says to Cuando think usted about. se sienta así como medio seco, como medio triste, piense en esos momentos, wow, lo que hiciste tú por mí, Señor. Se le va todo. When you are feeling down or you are feeling dry, think about those moments of what God did in your life. La and certeza, that la will go. seguridad de que está contigo, la certeza, la seguridad de que That vive en ti. assurance, that security that he is with you will return. Amén. Amen. Entonces, con Dios no tuvimos, con Dios el Padre. Con Jesús tampoco. We also didn't have a problem knowing God, Jesus as a person, Jesús también era espíritu. because Jesus is also spirit. Él era espíritu Jesús. He is spirit. Cuando Jesus. él era el verbo. When he was Antes de su eternal, encarnación. before his incarnation. Pero el Padre, But the Father en hebreo dice, pero me preparaste cuerpo. said, "Are you El prepared?" Padre preparó cuerpo para él en el vientre de María. The Father prepared a body for him in Mary's womb, Porque él tenía que venir en semejanza de forma de pecado. because Así he had como el to come hombre. in the likeness and the image of man. Semejanza de hombre. In the likeness of Entonces, man. no fue fácil. So it was easy. Porque cuando comenzamos usted nunca escuchó antes de que el verbo, ni que la palabra, eso no le Because enseñaba. before coming to God, you didn't hear about the verb. De Jesús comenzamos a word. escuchar el niño nacido en Belén, We would hear about Jesus, the baby born los in Bethlehem, pesebres y todas esas cosas, el niño nacido the en Belén, manger. hacía muchas obras buenas, el hombre que hacía milagros, We heard that he did sanaba, miracles and did a lot etcétera, of good etcétera. things. He healed people, Amén. etc. Crucificado, He was crucified. ahí era ahí donde más se nos conmovían los sentimientos. And then there we are moved in our emotions usually. Amén. Lo último, como uno no tenía entendimiento, lo único que uno le daba era gracias por dejarse crucificar. And because we didn't have true understanding yet, we were at least thankful that he gave Al himself to contrario, yo me crucify. decía, pero ¿cómo se atrevieron? And we might have thought, wow, how did he dare do that? ¿Cómo se atrevieron? How did he dare do it? Pero cuando conocimos la verdad, gracias But Señor. when we knew the truth, Gracias Señor. we give Ahora thanks. yo entiendo tu sacrificio. Now I understand the sacrifice. Amén. Y lo importante es que lo evaluemos. And it's important Que to no lo evaluate, olvidemos. that we Y que do not entendamos que forget todo se lo debemos a Él. and give him Todo lo always ganó en la cruz para nosotros. the thanks, because everything he did on the cross for us. So no tuvimos ningún problema en verlo como ser humano. So we didn't really have a problem seeing Jesus as a Porque as a fue el que person, más se nos habló. because it was about him that Como we el heard hombre de most about. Nazaret, el niño de Belén, etcétera, The etcétera. son in Bethlehem, Pero del Nazareth. Espíritu Santo no, porque el Espíritu Santo ya aparece en una forma ya militante cuando Él se va y envía al otro consolador. But now at the Holy Spirit, we have a harder time because he comes in a different form, Y ese no tiene cuerpo. and he does not have a body. Pero nosotros hemos entendido But we que lo que understood hace a una persona no es un cuerpo.
that a person doesn't necessarily, what makes a person is not their body. Sino que pues, nosotros mismos somos espíritu. But we too are spirit. Y el cuerpo es para nosotros manifestarnos a través del cuerpo. And the body, we have it so that we can manifest ourselves through our body. Lo que usted ve aquí es el cuerpo What you see de here alguien que is the body. yo moro adentro. But I abide inside Pero lo estoy mirando And con I'm los seeing ojos de mi espíritu. with the De mi cuerpo, perdón. with the Los eyes escucho of my body. I can con hear los you oídos de mi with my cuerpo. physical ears. Toco con las manos de mi I cuerpo. can touch you with the hands Isn't that of my beautiful? body. Isn't that beautiful? Pero yo vivo aquí dentro. But I live in here. Y el espíritu que estaba en mí estaba muerto, And the spirit separado de Dios a causa del pecado. is living in me and it's been separated Pero cuando Cristo me dio vida, because of sin. le dio vida a este espíritu que estaba dentro. But when Christ came to give me life, he gave life to Porque the la de spirit that afuera was in me. caminaba. Because before I lived, El cuerpo hablaba con la vida de la sangre, by way of life, by the blood, the flesh. porque la vida está en la sangre, Because life con is la in the vida blood, biológica, the biological life. pero es con la vida espiritual, But I'm talking about the spiritual life. que el verdadero yo, The true me, el espíritu que soy, the spirit that I am, recobró vida, vida He espiritual, he la gave me naturaleza de Dios. spiritual life and the nature of God. Y con el trato y la relación con el Espíritu Santo, And with the relationship and the dealing with the Holy Spirit, al tener relación con el Espíritu Santo lo tienes con Dios. while you have a relationship with Con the el Holy Padre, el Spirit, Hijo y you el have Espíritu it Santo. with God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Se comienzan a desarrollar los sentidos. So you begin to develop the senses, Los sentidos espirituales de la nueva mujer espiritual que hay the aquí spiritual dentro. senses of the new person that is in you. Cuando escucho al Señor, lo escucho con mis oídos espirituales. When I hear him, I hear with my spiritual ears. Si Dios me muestra algo en una visión, puedo tener hasta los ojos cerrados. When he's Porque going to no show lo me a estoy mirando spiritual con los vision, ojos físicos I del can even cuerpo. have my physical eyes Lo closed. estoy mirando con los ojos Because I'm espirituales de seeing la him que with vive my en mí. spiritual eyes within Que me traspasa el cuerpo. that transcends the body. Amén. Amen. Lo más importante es poder conocer lo que somos, cómo es que funcionamos. Todo el que tiene aquí años conmigo, tiempo conmigo, sabe que ese es mi fuerte. Me di a eso, es mi pasión. Porque hasta que usted no se conoce a usted mismo, usted no sabe lo que es capaz de hacer. It's important for you to know who you are, how you function, how you work. And those that have known me know that that is what I preach and teach. And it's important because until you know who you are and how you function, you won't know what you're able to do. Amén. Amén. Amen. Entonces ya sabemos que a la persona no la hace un cuerpo, sino que se expresa a través del cuerpo. So it's not the body that makes you a person, but rather you express yourself through your ¿Qué es lo body. que hace entonces a una persona? So then what makes you a person? El intelecto, Intellect, la voluntad will, propias y emociones. and emotion. Eso es lo que hace a una persona. That's what makes you a person. Y la diferencia de los animales que el hombre tiene espíritu y los animales no tienen. Which is the difference between man and animal because animal does not have spirit. Los animales tienen cuerpo They have a y body tienen alma, and they have a soul porque en el alma están las emociones, because in the soul is the están los emotions sentimientos. and feelings. Y los animales And se animals, entristecen, they get sad. extrañan sus amos, They aman sus miss amos, their owner. muerden al ladrón, pero le dan cariño a the su thief, dueño. but love, Esas son emociones. Eso Eso es Those emociones. are animals' emotions. Todo lo demás ya es materia. Everything else is material. Amén. Amen. Entonces vamos, las Sagradas Escrituras nos dan testimonio de que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene voluntad y tiene emociones. The Holy Scriptures give us witness that the Holy Spirit has intellect, has will, and has emotions. El Espíritu Santo se contrista. The Holy Spirit gets Son saddened. emociones. No puede ser una fuerza no se Then contrista. it cannot be just a force. A force doesn't get saddened. Pero el Espíritu Santo se contrista. El But the Espíritu Holy Spirit- Santo nos imparte gozo. The Holy Spirit imparts joy. El Espíritu Santo tiene voluntad. The Holy Spirit has a will. Él toma decisiones. He makes decisions. Apartarme allí a Pablo y a Bernabé. Apart from me, Barnabas and Paul. Pablo, no vas a ir por ahí, no vas a ir por acá. Había un hombre allí de Paul, Macedonia. no, you're not going to go that way. You're going to go this way. O sea, Macedonia. tiene voluntad propia, tiene decisiones. So he has his will, he has decisions. Son las facultades y características de una persona. Those are the faculties of a person. Intercede. ¿Usted He ha visto alguna intercedes. fuerza intercediendo? Have you ever seen a Él force intercede. interceding?
Él es el que intercede aquí en la tierra por nosotros. He is the one that intercedes for us here on earth. Viene en nuestra ayuda. Cuando estamos orando como no conviene, Él viene en nuestra ayuda. He ¿Qué comes estás haciendo, to our Mili? ¿Qué help estás when we are haciendo? praying in a Eso way no es de acuerdo a la voluntad de We Dios. should not pray, and he'll Entonces say, what are viene- you doing? That is not according to the will of Yo God. lo imagino de esta manera. No lo escuchen, no la escuchen. Y Él viene y fluye en las I lenguas. see it in this way, that the Holy Spirit says, don't Father, don't hear her. And he Para comes interceder and speaks through por tongues mí to intercede for de la me. manera que conviene. The way in which it is ¿Cuál es la manera que beneficial conviene? to ¿Cuál es me. la manera que conviene? And what is the way that's beneficial? Aquellas peticiones que vayan acorde al propósito de Dios. Those petitions that go according to the purpose of God. Mire, hermanos queridos, un testimonio rapidito. Por cuestiones de mi salud, I'm going to give you a brief testimony. Because of issues of my health, los que me conocen más de cerca saben. and you know those who know me close know my 3 issues. veces he tratado ya de, yo no digo, wow, dejar el ministerio, pero sí ya quitarme de toda responsabilidad, todo. 3 veces. Times I have tried to remove myself from all ministerial responsibilities because of my Sobre health. todo cuando estoy así en cama, Especially when ¿entiende? I'm in bed, Y Dios no me lo ha permitido. and God has not allowed me. Antes de que yo pudiera hacer algo, filmar, pase desata algo horrible Before y I tengo can que do echarme something and atrás. sign away, something happens. Porque le he prometido al Señor cuidar la iglesia aunque me cueste la vida. Because I have promised to God that I will take care of the church even if it costs me my life. Porque a la final, por más que me cuide, Because at the end, igualmente voy a morir. no matter how much I take care of myself, I am going to die one day. Así que es mejor So that it's better morir dying luchando Fighting por la iglesia del for Señor the church of God que morir acostada en una cama. Prefiero quedarme aquí muerta. than dying in my bed. Yo no podía estar de pie 10 minutos. I couldn't even be standing for 10 minutes. Hace rato que estoy aquí de pie, ¿qué pasa? And Me van a reemplazar esta rodilla porque no la soporto. they're going to Ni me replace my duele ni knee. me ha dolido. Yo no sé si cuando termine me tienen que sacar en camilla, pero ahora no me ha dolido nada. Maybe when I leave, you're going to have to take me out in a bed. Ella But lo for right sabe. now, I don't have any pain. Muchos lo saben, todos lo saben. They know Pero my Él siempre condition. me fortalece, me da fuerza. He La always vida gives me abundante del strength. Señor está en mí The y me power of mantiene en God. pie. Keeps me Amén. on my feet. Y sé que me la presta, sé que me da la fuerza, sé que me da la fortaleza para que venga a cuidar la iglesia que Él dejó en mis manos. And I know that He gives me the strength and He gives me the power so that I can take care of the church that He put in my hands. Amén. Amen? ¿Sabes por qué, hermano? You know why, brethren? Cuando Dios llama a un pastor, When God calls a cuando es pastor, por llamado, when it is by calling, hay muchos que lo pone el hombre, there's many that man put, otros se ponen ellos, others they otros put le pone el themselves. diablo, siempre lo he dicho. Pero cuando Dios llama a un hombre, a una mujer, I've always said this, but when God calls a man es or a algo woman, superior it's superior a nuestras fuerzas. to our strength. Es algo más allá de nuestras It's fuerzas. beyond our strength. Yo pudiera estar ya tranquila, descansando, pero sabiendo yo que mi iglesia me puede necesitar, no, N-O, no. I could be resting, I could be away, but knowing that my church needs me, no. Usted lo crea o no lo crea. Él lo cree, él lo sabe. You believe me or not, He knows it. La voy a cuidar I'm going to take care of it. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Eso lo quiero yo escuchar en coro. En el nombre de Jesús. Porque sin Él nada podemos Because hacer. without Him, we can do nothing. Amen. En el nombre de Jesús. Viva para complacer a Dios. I came to please God. Es mejor complacer a Dios. It's better to A please los hombres God. usted nunca lo va a complacer. Because men, Pastor, you'll nunca never- lo va a complacer. you're never gonna Haga lo please que Dios man. le mandó a hacer. Do what God told you Él to lo va a do. dirigir a lo que tiene que He's going to hacer. direct you as to No a what you los have to hombres. do, not No al man. pueblo para que se le quede. Not the people so that they stay. Never. No. El Espíritu Santo tiene poder. The Holy Spirit has power. El Espíritu Santo fue el que hizo sombra sobre María. ¿Verdad que sí? Wow, y tuvo el poder para hacer del Hijo de Dios un hijo del hombre. Wow, He made the power to take from the Son of God a Son of Man. Pero te voy a decir algo más hermoso. But I'm going to tell you something even greater. También Also, tiene el poder has the power de hacer los hijos de los hombres hijos de Dios. to make the sons of ¡Aleluya! man
sons of God. Aleluya, qué lindo. How beautiful. Qué lindo. How beautiful. Fue por el poder del Espíritu Santo que se transformó tu vida. It was by the power Fue el of the Holy poder Spirit del that your life Espíritu was Santo cuando transformed. vino a ti y cambió tu voluntad rebelde en una voluntad It sumisa was al the power of the Señor. Holy Spirit that came upon you when he Amén. transformed your rebellious character. Es el Espíritu Santo quien nos selló It is the Holy Spirit that sealed us como propiedad as de Dios. property of God. Yo soy propiedad de Dios. I am his property. Dígalo usted mismo también. You ¿no? can say it too. Yo soy. Si usted tiene el Espíritu Santo, diga yo soy propiedad de If Dios. you have the Holy Spirit, then you say, I am God's property. Me hizo hijo. La marca de que hijo de Dios es que haya sido sellado con el Espíritu The Santo. mark of the children of God is that we have been sealed with the Holy Spirit. Dice la palabra de Dios que somos hijos de Dios. The Word of God says we are sons of Y el God, maligno no nos children, puede tocar. and that evil cannot touch us. Oh my God, gloria a Dios, hermano. Eso es digno de alabanza. That is Eso es worthy digno of de alegrar praise. nuestros corazones. For your El heart to be maligno que está en joyful. el mundo no nos puede tocar. Ya Those that quisiera, from the ya world cannot quisiera touch él. you. Amén. Ya quisiera él. Ya quisiera él destruirlo, hermano. He Ya wishes he quisiera could él destroy us. destruirte. Ya quisiera él He wishes poderlo tocar y destruirlos. he Ya could touch quisiera us él. and Pero destroy no puede, us. diga, no puede. But he cannot. No puede. He cannot. Y cuando molesta un rato porque mi padre se lo permite. And when he's doing something, it's because my Father Para allows him. fortalecernos en la In fe. order to help us in our faith, Para fortalecernos en Él. to strengthen us in Y el Him. mismo que te defendió la última vez, The te same volverá a one defender otra That vez. defended you last time is the same one that will defend you again. Amén. Amen? Eso es así de simple. It's that simple. Créame que es mucho más fácil It's very- agradar a Dios. Para el apóstol Pablo, el Espíritu Santo era la persona dominante en la iglesia. For the Apostle Paul, the Holy Spirit was the dominant person in the church. Cada vez es mucho más importante, amado hermano, que los hombres nos quitemos en medio y dejemos que el Espíritu Santo Every nos day, it's guíe. more and more important that we as people remove ourselves from the way for the Holy Spirit to take control. Para el apóstol Pablo, el Espíritu Santo era la persona más dominante. For Apostle Paul, the Holy Spirit was the person most Y dominant como in era the la church. persona más dominante en la iglesia, tenía que ser obedecido y de una manera obvia. And because he was the most dominant person in the church, he had to be obviously obeyed in a very obvious way. Mire cómo él lo expresó. Look at how he expressed Segunda de it. Corintios 3:17. 2 Corinthians 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Nosotros vemos aquí, dice, porque el Señor. And we see that it says here, ¿Quién es el Señor? who is the Lord? ¿Quién? Dice ahí es el Espíritu. Y fíjese bien It que says there, Espíritu it's the es Spirit. con mayúscula. And it see that Usted it's tiene a que spirit with fijarse a cuando capital habla. S. Y donde está el Espíritu del Señor. Now habla- the- ¿Quién es este ahora? Now, who are we speaking about? Where the Spirit of the Lord is, El Espíritu Santo. That's the Holy Allí hay Spirit. libertad. there is liberty. Amén. Y vamos a hablar un poquito de esa libertad. No es el libertinaje que hoy también vemos. And we'll speak about that freedom because it's not. No. ¿Ok? What is referenced Pero out vamos there. a comenzar. Aquí el apóstol Pablo está identificando al Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. Here, the Apostle Paul is identifying the Holy Spirit with Jesus Christ, No en cuanto a su personalidad, not in reference to his personality, no sino en cuanto al ministerio y función del Espíritu Santo en la iglesia. but rather referring to his function and his ministry in the church. ¿Entendemos? Vuelvo acá. Él aquí está identificando al Señor Jesucristo He's identifying the Lord Jesus con el Christ Espíritu Santo. with the Holy Spirit, No en cuanto a su personalidad. not referring to his Porque personality. Jesús es una persona, Because el Jesus is a Espíritu person, Santo es otra. the Holy Spirit is a Jesús person. nació, Jesús ganó el título de Señor Jesus won the title of Lord como hombre por lo as que a él man hizo. because of what he Porque did. como Dios él siempre fue Señor. Because as God, he was always Lord. Amén. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor,
Vemos. Because the Lord is the Spirit. Vemos cómo lo And identifica. where the Spirit of the Lord is. You see Pero how él he se, identifies him. ok, él se está refiriendo ahora Now he's referring to de acuerdo a la función his function, del Espíritu Santo en la iglesia. the function of the Holy Spirit in the church. De acuerdo al ministerio Referring to que el the Espíritu Santo ministry venía of the a Holy establecer en la Spirit iglesia. that he came to establish in the church. Amén. Amen. Ahora entendemos, ¿verdad? Now we understand. Vamos a ver el señorío del Espíritu Santo, Let's see porque the donde está el lordship Espíritu del Señor, Of allí the hay Holy Spirit. libertad. Because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Y el Señor es el Espíritu. And the Lord is Spirit. Entonces vamos a ver ese señorío de So- que habla aquí, del Espíritu Santo. We're going to see that De lordship. acuerdo, esto es muy importante Of the para que Holy no nos Spirit. confundamos y no vayan entendiendo otras cosas. Estoy hablando de la función del Espíritu Santo en la iglesia. And understand what I'm speaking about. I'm speaking El about the function, ministerio que él venía a ejercer. the ministry that the Holy Spirit came to do in the Jesucristo church. es el Señor. Jesus Christ is the Lord. Pero él dijo, me voy para que venga el otro. But he said, I'm leaving so that the other will El come. otro venía ¿a qué? The other came to do what? A dirigir la iglesia. To run the church. Cuando él entró a su corazón, When he came into your heart, ¿quién lo dirige? who directs you? ¿Quién lo guía? Who guides you? ¿Quién le impulsa cuando algo no está bien? Who impulses you when something's not right? ¿Quién te detiene? Who detains you? ¿Quién te redarguye? Who convicts you? Entonces él es el Señor de tu vida, él te gobierna. And then he is the one that guides your life. ¿Entendemos? ¿En él quién está? ¿En él quién está? En el Espíritu que mora en ti, ¿quién está ahí? And who is in you? Está el Padre y está el Hijo. And you also is the Father and the Son. Pero la función le ha sido Because- otorgada según la Escritura al Espíritu Santo. But the function now has been given to the Holy Quien Spirit. nos habla es el Espíritu Santo. Who speaks to us is the Holy Spirit. Y casi desde siempre lo que pasa es que no se le conocía, pero el Espíritu Santo era que venía sobre los antiguos profetas. And the problem was in the Old Testament, they didn't know him, but Y it was the vino el Holy Spirit that Espíritu came de over the Dios y prophets. habló hacia él. No habrá para que peleéis porque mía es la guerra. And he would come over the prophets and preach. Y así le puedo ir diciendo. And I could go giving examples of prophets. ¿Ok? Cuando usted ve la función de When él, you see the function, usted se da cuenta. you notice it. ¿Quién debe dirigir la iglesia? Who should lead the church? Todo el que predica, no solamente un pastor. Everyone who preaches, not just the Todo el que pastor. predica Everyone who preaches tiene que buscar la dirección del Espíritu has Santo. to look for the direction of the Holy Spirit. Porque yo no quiero, pastor, un día yo ir a su iglesia y escucharlo a usted. Because I don't want to go to your church to listen to you. Si pastor. usted habla lo que a usted le parece, entiende, para mí va a ser entretenimiento. If you're going to speak just of what you feel like speaking about, it's just Pero going to si be usted se entertainment. mete con Dios But if you y le get in pide with al God Espíritu Santo, and you ask the Holy Spirit, usted no me va a dar información de su cabeza a mi cabeza porque mi cabeza se queda. you're not going to get information from your head to my head because it's just going to stay there. Pero si usted me habla allí de su espíritu, But if you si speak usted from me your habla de spirit, su corazón, que from el your Espíritu heart, Santo lo dirige, what the usted Holy Spirit ministra leads a you, mi espíritu. you minister to my Eso spirit. se queda, eso That me da remains. vida. That remains. Aprendamos a discernir, hermanos. Let's learn to discern. Es tiempo de madurar. Esta ha sido una iglesia de mucha palabra. We need to mature. We have been a church of Aprendamos much a word. discernir. Porque el Señor viene a buscar una iglesia ya madura, God is coming que for a church hable su palabra, that is que mature, crea su that palabra, preaches His que word, viva su lives His palabra. word, believes His word. No todo el que está en una iglesia cristiana se va. Not everyone that's in a Christian church is going. Eso va a depender de la relación que tú tengas con el Espíritu That's Santo. going to depend on the relationship that you have with the Spirit. Pastor, perdóneme, no crea que lo estoy. No. Solo que como sé que usted es pastor, lo tomo de ejemplo para enseñar aquí a las Forgive me ovejas. because I know you're a pastor, and so I take you as an example to teach the church. No. Amén. Amen. Amén. Cuando usted hable, hable When you lo que speak Dios habla, lo que Dios dice, what God speaks, what God says, lo que usted escuche. what you hear, Discierna de qué espíritu viene. discern from what spirit is it coming. Discierna de qué espíritu viene. Caramba, eso no es tan difícil. Discern the spirit that is coming from. It's not that O viene hard. del Espíritu Santo. Or it comes from the Holy O Spirit, viene del espíritu del diablo, del infierno, or de it comes from the Satanás. spirit of hell, from Él vino a Satan. matar, a robar y a He destruir. came to steal, to Pero Jesucristo apareció destroy. para deshacer las obras del But diablo. Está Jesus bueno came ya. to destroy the works of the enemy. Todavía no voy a bregar con nenes. Quiero ya gente madura. We need mature. Vamos a ver esto. Vamos ahora a Mature demostrar esto. Porque la palabra es la que tiene siempre
que fundamentarnos y apoyarnos en lo que hablamos. It is the word that has to give us our foundation and support everything that we're speaking Vamos a about. ver ahora el señorío del Espíritu Santo en la Let's see iglesia the lordship of the Holy Spirit in the como church función as a function, o como ministerio. as a ministry. Segunda de Corintios 3, 2 del Corinthians 7 al 11. chapter 3, verses 7 through 11. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Now, if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, came with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory, transitory though it was, will not the ministry of the Spirit be even more glorious? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. For if the ministry of condemnation was with glory, how much more will the ministry of justification abound in glory? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respeto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. For even what was glorious is not glorious in this respect, in comparison with the most eminent glory. Because if what perishes had glory, much more glorious will be what remains. Amén. Amen. Bueno, vamos a ver aquí. En estos versos que hemos leído, ahora que usted ya tiene sus Biblias ahí en las manos, usted va a ver que nos está hablando de dos ministerios. As you see in the Bible that you've been reading it, in these verses, they establishes two ministries. Dos ministerios. Two ministries. El antiguo pacto y el nuevo pacto. The Old Covenant and the New Covenant. Amén. Amen. En el antiguo pacto, si usted ve, es el que llama ministerio de muerte, The Old Covenant, it's named Ministry of Death, ministerio de condenación, Ministry of Condemnation, lo que perece. what perishes. ¿Por qué ministerio de muerte? Why is Ministry of Death? Ministerio de muerte, porque como el hombre no podía cumplir la ley Ministry of Death, because the man could not fulfill the law por la naturaleza satánica en su corazón, la naturaleza satánica en él, because of the satanic nature in their heart, in them, que impulsaba la rebeldía, that impulsed them to a la rebellion, desobediencia, to disobedience, como lo fue Satanás con relación a Dios. the same with which it happened to No Satan with God. no podían cumplirla. They could not fulfill the law. Entonces era un ministerio de muerte. So it was a ¿Por ministry of qué? death. Ministerio de condenación. Ministry of Porque muerte condemnation. es separación de Dios. Because death is separation from God. Estaban separados de Dios They were separated from God eternamente. eternally. Esto es muy importante, hermano. Nosotros estábamos condenados a muerte eterna. This is important. We were condemned to Nosotros eternal estábamos death. bajo condenación. We were under condemnation. Antes de Cristo estábamos bajo condenación. Before Christ, we were under Ellos condemnation. estaban bajo condenación. They hermano. were under condemnation. Por eso ese era el ministerio de muerte. That's why it's called the El ministerio ministry de of death. condenación. The ministry of Porque condemnation. la ley condenaba a todo el mundo. Because the law condemned everyone. Nadie No jamás pudo cumplirla. No one could complete it. Y Dios en su misericordia And God in His mercy, lo que perece, pero iba a terminar. there was one that perishes, but one what was coming. Amén. Iba a terminar. Oh, it was going to end. Iba a abrirse ya la puerta para que el hombre pudiera cumplirla. It was going to be an open door so that man could fulfill it. Amén. Iba a abrirse esa puerta ya. That door was going to open. Vemos aquí el nuevo pacto ahora. And we see the second ministry, Al the que le new llama covenant, ministerio del which is called the Espíritu. ministry of the Spirit. Nosotros estamos viviendo en el ministerio del Espíritu We Santo are ahora. living in the ministry of the Holy Spirit. Él fue quien te dio convicción de pecado a He's ti. the one that gave you conviction of sin. Él fue quien te convenció. He's the one that convinced you. Antes de que Él te convenciera, Before He convinced you,
creíamos que éramos buenos. We thought we were good. Porque los malos eran los que mataban, los que robaban. The bad ones were the ones that killed, that stole. Pero nosotros, por lo menos muchos de nosotros ni robamos, ni matamos a nadie, ni esos many of pecados, us ¿verdad? Sí. Probably never did those big Hay el sins. orgullo en el corazón. There was Y la pride mentira, in- ¿dónde está? But there was also ¿Quién no ha mentido en esta vida? lies in us. ¿Quién no ha sido orgulloso en esta Who vida? hasn't Hay, been prideful? hay hasta quienes se enorgullecen de su propia humildad. There's those that are prideful of their own Yo he humility. escuchado a personas decir, yo I've soy un heard hombre people say humilde, that. porque un hombre humilde hace esto, Because orgulloso I'm de su a humble humildad. person. A humble person does this. Cuando usted se hace orgulloso de su humildad, If you're prideful about your humility, es digno de lástima. it's worth sadness. Créamelo. It is sad. Porque lo que tienen que ver si usted es humilde o no son los demás, no usted. Because who has to see your humility is the others, not Usted you. está ahí manifestando el orgullo de su You're corazón. manifesting the pride of your heart. Porque el orgullo es algo innato en nosotros. Because pride is something innate in us. Solo que el que se deja moldear por el Espíritu Santo Only those that allow themselves to be molded by the Holy lo Spirit, mantiene aplastado. that allow it to be. Amén. Amen. Entonces tenemos el ministerio del Espíritu. So we have the ministry of the Spirit. Mayúscula del Espíritu Santo. Este es el ministerio del Capital Espíritu S. Santo. El nuevo pacto es el ministerio del Espíritu Santo. The new covenant is the ministry of the Holy Spirit. Jesús lo abrió. Jesus saw. En la cruz terminó la ley. And Comenzó la gracia. he began grace on that cross. He completed the law. Pero Él subió a los cielos. But he ascended to heaven. Como les hablaba ahorita. Like I said Y before. se me fue. And then I No celebramos la lost it. ascensión. It was not the ascension. Or Pero debiéramos celebrarla. in the ascension, we I should love- celebrate the a mí me ascension. encanta haciendo fiesta para el Señor. I love to celebrate the ¿Por things qué of the debemos Lord. celebrar la ascensión? Why should we celebrate the ascension? Porque cuando Jesucristo ascendió a los cielos Because when Jesus ascended to y the heavens, entró y atravesó los cielos y entró para sentarse a la diestra de la majestad de when las he alturas, entered heaven to sit on the right hand of the Father, ningún hombre había podido entrar. Las no puertas man habían was estado able cerradas. to enter. Those gates were closed. Y no me hagan recitarle el salmo. And don't make me. Abrid la puerta vuestra, abríos vosotras vuestras eternas y entrará el Rey de Gloria. Enter the ¿Quién King es of Glory. este Rey de Who Gloria? is the King of Glory? ¡Eh! Ese lindo, alzad puerta vuestras cabezas. Abrimos estas puertas eternas y entrará. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Cómo se llama él? Jehová, el fuerte y valiente. Amados, traspasó los cielos He transcended the heavens para ser glorificado to be como hombre. glorified as a man, Sentarse a la To diestra sit del Padre en at un the right cuerpo hand de of the hombre Father. glorificado. to be in a Y glorified permanece body, en ese cuerpo para interceder por nosotros desde los cielos. and to remain in that body to intercede for us in the heavens. Amén. Amen. ¿Por qué le dije que nosotros no hemos sabido darle el precio de la sangre de Jesús como la del Hijo? Why have I said that we have not been able to give the value to the blood of Porque Christ? todavía a estas alturas, Because at this stage, cuando todavía cometemos un fallito when we make a little mistake y viene el diablo y te está, mira, and the y devil mira, comes and starts accusing you, y usted se queda con ese sentimiento de culpabilidad, and you stay with that sense of guilt, es porque usted no ha entendido el precio de la it's because you sangre. have not understood the price Está of Jesús the, el of Hijo the allí blood, intercediendo. Mira, the Padre, value yo of morí the por blood. ella. Mi sangre la ha limpiado. Yo la compré. Es tuyo. When he says, I have washed you, I have cleansed you, I have bought you with my blood. El único que te quiere echar tierra arriba, el único que te quiere un sentimiento de condenación, ¿tú sabes para qué? Para que no te levantes, para que no hagas lo que tienes que hacer es el diablo. It's the devil, the only one that Repréndale, wants to dígale, see you mira, buried diablo, and yo not sé más que eso. rise up to do what you were called to do. Amén. Levante su cara. Lift up your Diga, en head. el nombre de Jesús, Señor, no, aquí estoy. And Me say, in the estabas name of Jesus, contando no, here I am. 1, 2, pero cuando llevas por el 5 me paré. The devil was counting 1, 2, but on 5 I Amado, got up. esta es una batalla. This is a battle. Si usted tiene que visualizar las cosas You como have to son. visualize them the way they are. Amén. Amen. Que sea lindo, lindísimo. Ay, Señor, ok, vamos a seguir.
También se le llama ministerio de justificación. It's also called the ministry of justification. El antiguo se le llamaba de condenación, condenaba a todo el The mundo. old covenant was called the ministry of condemnation Pero because it ahora en el condemned nuevo everyone. pacto But now in the new covenant, somos justificados we are por justified medio de la fe en by Jesucristo. way of faith in Jesus Christ. Entonces, sí podemos ser declarados justos So delante de yes, Dios. we can be called righteous before God. Ah, pero esta fue la palabra que más me gusta. Lo que permanece. And it's also called the one that remains. What remains? Ya no hay otro pacto. There is no more covenants. Este es el que permanece. This is the one that remains. Amén. El de justificación. The justification, El de justificación, el ministerio del Espíritu. the ministry of the Spirit. Y si en el nuevo pacto es donde el Espíritu Santo ejerce su ministerio, And in the new covenant is where the Holy Spirit exercises his ministry. es el que va a hacer todo el trabajo. He's the one who's going to do all the work. Es el que va a hacer toda la obra He's going en to do all the nosotros work in us. y en la congregación, porque la congregación, la iglesia, And in the es el congregation, cuerpo de Cristo. because the congregation is the body of Christ. Él viene para que tú glorifiques a Jesús He comes so that you will glorify Jesus de una manera personal, in a personal way particular, and particular way. pero también en su ministerio incluye dirigirle el servicio del Señor. But also in his ministry is to direct the service Nada, unto the escuche Lord. esto, nada va a agradar, Nothing will please nada agrada al Señor the Lord que no venga that does por not medio come del Espíritu Santo. by way of the Holy Spirit. Cualquier obra nuestra, eso es obra de inmundicia. Any of our works, that's a worldly Solo work. cuando es preparada por el Espíritu Santo. Only when it's prepared by the Holy Spirit. Como igualmente, Él ministra al hombre He por medio del Espíritu Santo. administers man by way of the Holy Spirit. Amén. Él ministra al hombre. Me encanta el libro de los Hechos. Léanlo y van a ver cómo el Espíritu Santo allí obraba, cómo ministraba haciendo. Él era el que la dirigía. He was the one, the Holy Spirit was the one that ministered to man. Read Acts, read it and read it, and you will see how he was the one to minister and lead the people. Ok, y lo que permanece, o sea que este es el nuevo pacto, este es el que So this is the new permanece. covenant which will remain. ¿Hasta cuándo? Until when? Hasta que la iglesia sea levantada. Until the church is risen up. El Espíritu Santo siempre existió, The Holy Spirit always existed. pero en el ministerio que tiene ahora, But in the ministry that it has termina now, cuando he la has iglesia now, sea levantada. it will end when the church is risen. Amén. Amen? Así que aprovechemos el tiempo, So let's take porque el advantage tiempo va terminando. of the time. Siempre les he dicho, no es momento de jugar a iglesias. We cannot play No church. es el momento. It's not time Vamos a to tomar play. las cosas en serio. We have to take things seriously. Amén. Amen? Por eso es que hoy la llenura del Espíritu Santo es lo que necesitamos. The filling of the Holy Spirit is what we need. Amén. Amen? Amén. Ahora, escuche bien. Como le dije anteriormente, Dios es perfecto en toda su esencia. Like I said before, God is perfect in all his essence. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo un hombre perfecto. When God made man, he made man perfect. Perfecto. Le dio libre albedrío, o sea, He gave him a free él will tenía libertad de voluntad para decidir. so that he could make decisions Es un poder por mediante el cual él podía decidir hacer o no hacer algo. by which he could make a decision to do or not do something. Así que el diablo no lo obligó, él pecó porque quiso. So it's not that he was tricked by the devil, but he sinned because he chose to. Amén. Entonces, lo que el Señor quiere del hombre, What escuche, God wants from man es un hombre, lo que quiere de nosotros es un hombre perfecto. What he wants from us is a perfect man. Y para cumplir la ley, tiene que ser perfecto. In order to complete the law, it has to be a perfect person. El que falle en una solita de la ley, uno solo, para Dios usted ya falló en todas. Even if you only defile one law, it is as if you disobeyed all laws. Y por cuanto nosotros no podemos ser perfectos, And because we could not be perfect, porque hay un poder dentro de nosotros que nos impulsa hacia el mal. because there is a power within us that impulses us to do evil. Por eso en el nuevo pacto, That is why in the new covenant, el mediador es Jesucristo. and
Jesus Christ, fue sellado con la sangre de Jesús. that was given by way of the No blood of con Jesus. sangre de animales como en el Not by antiguo pacto. Animal blood like in the Old Testament. ¿Por qué tenía que ser con la sangre de Jesús? ¿Por qué? Why did it have to be by way of the blood of Jesus? Primero, la sangre de los animales Firstly, the blood of animals, no tenían vida espiritual, un animal. they did not have a life, Lo que spiritual el life. hombre perdió en el Edén fue su vida espiritual. What man lost in Eden was the spiritual life. Entonces no podía devolverle al hombre una vida espiritual. Tú no me puedes dar lo que tú no tienes. So animals cannot give back to man a spiritual life. They can't give what they don't have. Los animales no tenían vida espirituales. Animals did not have spiritual life. Ellos podían cubrirnos para vivir la vida biológica. They were able to cover us so that we can live the biological life. Vida que llama el apóstol Pablo. ¿Cómo la llama el apóstol Pablo? Animal, la vida animal. Cuando el hombre natural no ha nacido de nuevo, es guiado por sus instintos como los animales. Paul Porque no calls it tiene el Espíritu Santo para que lo detenga. Life of an animal, because when we are not living according to the Spirit, we're living by our animal instincts. Amén. Por eso lo llama Pablo That's why terrenal Paul y calls them animal. animals. El hombre que no ha nacido de nuevo, que A no man tiene el Espíritu Santo. Who has not been born again and does not have the Holy Spirit. Amén. Entonces era necesario So it was que necessary. un hombre como el Edén, perfecto, A man like the man of Eden who was perfect. pagara It was necessary for him pagara la to culpa de aquel hombre que pecó y nos echó la vida a pay perder. caramba. the price for the man in Eden that sinned. Amén. Amen. Por eso Jesús That is why Jesús tuvo una vida biológica. Jesus had a biological life. Pero, escúcheme, pero la sangre que había en Jesús no era But de the hombre. blood that was in Jesus was not of man. Porque el pecado se transmitió a través de la sangre. Because sin transmitted Por by eso way of dice la blood. palabra de Dios That's que what de the un word God solo said. linaje hizo Dios todos los hombres. Todos venimos de Adán. From one lineage, all became corrupted. Usted puede ser amarillo, usted puede ser negro, usted puede ser blanco. No se vista que no va, que usted también vino de Adán. It doesn't matter what color you are. Don't get ready. You're not going if you are not redeemed. Todos We all venimos came iguales. the same. Amén. Por eso ante Dios no hay diferencia de colores ni de nada. That's why there's Él lo no ve como difference hombres pecadores of y los color hijos míos. That's or it. anything. We were either sinners or his children. Los que son mis hijos y los que no lo son. Those that are my children and those that are El not. hombre es el que hace diferencia. It's man that makes differences Porque no está lleno del Espíritu Santo. because they're not filled with the Holy Spirit. El Espíritu Santo te haría ver las cosas como Dios las ve. The Holy Spirit sees things the way God sees them. Eso es lo más hermoso que Él hace, que Él te hace ver las cosas como Dios las ve. The Holy Spirit makes us see things the way God sees them. Amén. Amen. Entonces tenía que ser Jesús. So it had to be Jesus Porque Jesús because Jesus, tenía, su sangre estaba limpia. His Era sin blood pecado. Tentado was- en todo, pero nunca pecó. pure because he was tempted in all things, but he never sinned. Pero tenía la vida espiritual. But he had spiritual life. Amén. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. He was conceived by the Holy Spirit. Su padre es Dios. His father is God. Él no heredó la naturaleza de pecado. He did not inherit the nature of, Así que esa sangre derramada so that blood that was fue shed suficiente was sufficient para restaurar en nosotros to restore in us, la vida espiritual. The spiritual Para life. restaurar en nosotros to restore in us. la perfección del hombre. Por eso dice la palabra de Dios que perfection of nosotros ya man. hemos sido perfectos. That's why it says that we were not perfect. ¿Usted sabe por qué no podemos andar en esa perfección? You know why we couldn't walk in that perfection? No podemos andar en esa perfección We could not walk in that perfection porque todavía la redención no ha terminado. because the redemption has not yet been finished. Amén. Hemos sido justificados. We've been justified. O sea, es el poder legal The que legal tiene Dios para power. declarar justo We have been given the legal power that God has to call us righteous, al que es por la fe en Jesucristo. who has faith in Jesus Christ. Entonces, si el Padre es el que nos justifica, So if it's the Father who ¿quién nos podrá justifies us, condenar? who can condemn us? Amén. ¿Por qué? Por el valor que tiene para el Padre la sangre del Hijo. Why? Because of the value that the blood of Jesus has for the Father. Suficiente. Sufficient. No solamente para pagar por una familia, por un hombre, por un jefe de la tribu, no, por los pecados del mundo entero. It's not just to cover or redeem just one man or one family, but rather all of humanity. Y cuando tú en tu corazón dices, sí, yo creo que Jesús murió por mí. Sí, yo creo que yo nunca jamás hubiera podido cumplir la ley perfectamente, jamás. Pero Él lo hizo por mí, pagó el precio, por eso fue a la cruz.
and you say in your heart, yes, I know that he is the one that paid the price for me, that I couldn't live that perfect life, but he did it for me, and he did it on that cross. entonces se alegra el corazón de Dios. Then the heart of God is rejoicing. Por eso cada pecador que se arrepiente, ¿qué dice la Biblia que hacen los ángeles? Hay fiesta en los cielos. That's why there is a party in heaven Hay fiesta for en los every cielos. sinner that repents. Porque los ángeles no tenían la revelación de lo que venía. Angels didn't have the revelation, Pero ya ellos saben y vieron todo lo que pasó el Hijo de Dios. but they saw everything that happened to the Son of God. Ellos sabían que ese era el Hijo de Dios. They knew that that was the Son of He is the El Son of Rey God, del cielo. that He from heaven. Ellos lo vieron como un hombre cualquiera, como un hombre parecido a los They hombres. saw Him as one like Y a lo man. vieron. They saw Y Him vieron lo que hicieron con él. and what happened to Him. Y cuando ellos entendieron la sabiduría de Dios, And when in the wisdom of God, porque esa sabiduría nada más nos ha sido ahora revelada a nosotros. because that wisdom has only been revealed to us. Ellos ni los profetas entendieron lo que profetizaron en el Antiguo Testamento. Not even the prophets understood what they were prophesying in the Old Los Testament. ángeles inquirían a ver qué era lo que estaba The angels pasando. wanted to know and see what was going on. Cuando ellos vieron When they lo que saw Jesús, el Rey de Gloria, que ellos conocían muy bien, When Jesus, lo the que había hecho King of por glory, el hombre. who they had saw, who they knew, and what he had done for man. Los he imaginado muchas veces cuando azotaban a Jesús, cuando le hacían queriendo ir para abajo, ¿entiendes? I could Queriendo ir imagine para the abajo y angels acabar. when they were lashing Jesus, when they were crucifying him, well, how the angels wanted to come down and do something. Y seguro que Padre decía, nadie se mueva. And I'm sure Él the tiene Father que said, no terminar. one is to move. Ya fue algo concebido en la Trinidad, en la eternidad, Because it was que already así tenía conceived que ser. in the Y Trinity. todas estas cosas and in eternity. simplemente This is what para had to happen salvarnos. in order to save us. Por eso cuando usted recibe a Jesús That's why when you y receive dice, Jesus, yo creo, and you say, I pero lo believe, cree, escúcheme, esa fe solamente viene por el Espíritu Santo. that faith only comes by way of the Holy Spirit. ¿Usted sabe cuánta gente han confesado a Cristo y después ni siquiera aparecen por la iglesia de nuevo? You know how many people have confessed Jesus Christ but then never even come back to church? ¿Usted sabe cuánta gente ha confesado a Cristo? How many people confess Jesus? Pero no han tenido convicción porque no ha sido por el Espíritu Santo, sino por un momento de remordimiento. But it wasn't by way of the revelation of the Holy Spirit. It was just a moment of remorse. O simplemente, tú entiendes, pero en un momento que quisieron sentirse buenos. Maybe just a moment that they wanted to feel good. Y después no pasó nada. And then after, nothing happened No hubo convicción. because there was no conviction. La convicción la da el Espíritu Santo. Conviction comes by way Así of the que Holy hasta Spirit. esa gracia es que el Espíritu Santo es el que te trae a ti al arrepentimiento. So it's even in that grace, it's the Holy Spirit that brings you to repentance. ¿Cuántas veces decimos que nos arrepentimos y seguimos haciendo lo mismo? How many times have we said we repent and then we still do the same thing? Amén. Porque no ha habido todavía un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nada más lo trae el Espíritu Santo. Because there hasn't yet been a true repentance because only the Holy Spirit brings a true repentance. Cuando en su gracia el Espíritu Santo es el que viene y te lleva a un arrepentimiento, When in His grace, the Holy Spirit comes and brings you to a true repentance, te revela tu corazón. He reveals your heart to you. Ahí hay convicción. And you then have Y conviction. solamente así hay convicción. And only He gives conviction. Usted no ha visto personas mucho tiempo en la iglesia, You can see some people in pero church dice, for a long wow, time. pero hubo un día que usted ve un cambio drástico. But then there's a day that you Porque see a a pesar de haber drastic estado mucho change. tiempo, ese día fue el día de la gracia. Para Because esa even though they've been in persona. church for a long time, it was Ese that day día el that you Espíritu saw Santo te the trajo grace. convicción. The Holy Spirit gave Ese finally día el conviction. Padre en su gracia God in His permitió para que te arrepintieras de corazón porque quería salvarte. grace permitted Fue ese your día. heart to be touched Entonces because He tú wants to miras save you. atrás Look y dices, back. wow, yo lo que estaba era jugando a ser cristiano. Señor, perdóname. And maybe you said, oh, wow, I've been a Christian for a year. Forgive me. ¿Le está Dios hablando a alguien aquí? Is God speaking to somebody here? Cuando el Padre ve que tú crees que ese era su hijo, que Jesús era su hijo, When you believe that Jesus is His Son, y que Él fue capaz de
hacer eso por ti. and that he was willing and able to do Que that for era you. su hijo That his y son murió en la cruz died on the cross para pagar tus pecados. to pay your sin, the price of Cuando your el sin. Padre ve eso, When the Father sees that, esa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, that blood of Jesus Christ that was shed on the cross, una sangre pura, limpia, que no tenía ningún tipo de culpabilidad ni de pecado. precious and pure blood that had no sin or culpability. Sangre de Dios, porque Él fue quien puso ese embrión allí. Blood of God, because he's the one that put that there. Cuando Él vio eso, When he sees this, te dice, eres justo. he says you're Te just, declara justo. righteous. Porque la justicia que se originó en la cruz Because the righteousness that was originated on the por cross la vida de Cristo, by the life of Christ, esa justicia, that righteousness, vamos a ponerlo así para que entendamos, es como un manto de justicia. let's say it this way, it's like a Y te mantle declara of justo. righteous and it's put over you and Y you are aunque declared todavía, righteous. escúcheme, aunque todavía usted dice, pero ¿cómo voy a ser justo? Déjeme decirle, al que Dios declara justo, es justo como Él quiere que tú seas justo. Justo, perfecto, santificado, hecho ya, una vez y para siempre. And even when you say, but how can I be righteous? You have to believe that if he said you are righteous, then you are righteous, you are just, you are perfect and forever as he has wanted you to be. Ahora, por cuanto tu naturaleza pecaminosa era la que dominaba y estaba acostumbrada a tener el control. Now, because your sinful nature was accustomed to having the control over you, Por cuanto el pecado todavía sigue morando and en esta because carne. sin still abides in this flesh. Amén. Sigue todavía morando el pecado en nosotros. Amen. Sin does still abide in our Todavía members. no ha sido desarraigado. It has not yet been uprooted. Su poder ha sido destruido, sí, Its power has been destroyed, para yes, que no pueda dominar a los hijos de Dios. so that it cannot dominate the children Pero of God, mora en nosotros. but it does abide in us. Por eso That is why cometemos errores, We commit fallas, le errors, fallamos. failures. Porque el término de la redención, que no ha terminado todavía, Because the term of redemption, which Hemos has sido not been fulfilled yet, justificados we have been por justified la fe en Jesucristo. by faith in Jesus Christ. Hemos sido santificados We've been por la fe en sanctified by Jesucristo. faith in Jesus. La santificación viene cuando el Espíritu Santo vino a morar en ti. Sanctification comes when the Holy Spirit comes La to abide in you. justificación vino cuando aceptaste a Jesús. El Padre te declaró Justification justo. came when you Si accepted el Jesus. Padre me declaró justo, Because the Father calls you no just. se preocupe por lo que piensen los demás. Ahora el Espíritu Santo va a comenzar a hacer un trabajo en If usted. the Father calls me righteous, then I don't have to care about what anybody else says because it's the work of the Holy Spirit that's working in me. Ahora el Espíritu Santo comienza a hacer su obra Now the Holy de Spirit begins to do its work santificación. ¿Sabe lo que es of santificación? sanctification. No es que te va a poner alas, no es que te va a poner una Not that he's aureola. going to put wings on Es you. que cada vez más te va apartando It's de that- lo que es pecado, de lo que es maldad. Every day he's going to keep pulling you Te away va from sin. apartando, separando ese ser interior que ahora está dominando de todo aquello que Dios no aprobaría. He's going to convict you of all those things that God has not approved, pulling you away, setting you apart. Tú quieres saber a qué nivel de santificación tú estás. Do you want to know at what level of sanctification you're at? Mírate a ti mismo, tú sabes lo que has hecho y tú sabes lo que haces. Look at yourself. You know what you do. You know what Mira a you've ver done. cuántas cosas diariamente tú haces que Dios no aprueba. Think of all the things that you have done or you do that God does not approve of. Porque aquí lo importante no ser aprobado por los hombres. Because here it's not important to be approved by Aquí lo man. importante es que seamos aprobados por Dios. It's important to be approved by God. Amén. Amen? Aquí lo importante, ¿entiendes? No es que los hombres nos llamen salvos, So it's not important here. It's not important that man que los calls hombres me llamen saved, justificada. or Lo justified. importante es que en el cielo me declaren It's important justificada. that the heavens declare it Amén. over us. Lo importante es allá arriba, que mi nombre esté escrito en el libro de la That my vida. name be written in the book of life there in heaven. Pueden pasar 20. 20 can come. Oh, se convirtieron 20. Oh, and we can say, oh, Se 20 convirtieron 20. were converted. Really? 20? Vamos a ver si sus nombres están escritos en el Let's see libro if de their la name vida. is written in the book of life.
¿Entendemos, Amen? hermanos? Do you understand? Esto es todo general para todos nosotros. Tenemos que saber lo que We somos, need lo to que know tenemos. who we are and what we Amén. have. We have to. Tenemos. We need to understand. Amén. Ok, entonces ya vimos eso. De la glorificación, que es la tercera etapa The de la glorification, redención, which is es the la third level. glorificación. Glorification. La glorificación es cuando este cuerpo mortal se convierte en inmortalidad. Glorification is when this Amén. mortal body is converted into immortality, immortal. Tengamos todo el cuerpo ya glorificado. And that's when we would have a La glorified body. glorificación es la tercera etapa. Glorification is the third stage. Cuando of ya redemption. estaremos ausentes del pecado, ya el pecado no morará más. We will be absent of sin, and sin will no longer abide in us. Tenemos ya cuerpo glorificado. We'll have a glorified body. Ya el pecado no mora en ese cuerpo. Sin will no longer abide in that body. Ahí terminó nuestra redención. And there completes our Amén. redemption. Oh, Those dale al walls will drop Espíritu, and we nada go to más. heaven. Right. And we leave glorified. ¡Ay, qué lindo! How beautiful.